El día de hoy vamos a hablar de la sentencia SL 373 del 2021, la cual cambió el precedente jurisprudencial que nos había comentado la doctora Diana Morales sobre la ineficacia y realmente cuáles eran los puntos que se observaban antes, independientemente la persona fuera afiliada, fuera pensionada, fuera beneficiaria de transición o no. Entonces, específicamente, esta sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el día 10 de febrero del 2021 cambia esa postura, específicamente dando una negativa a una persona que se encontraba pensionada y que deseaba retornar a Colpensiones debido a la falta de información que recibió por parte del fondo privado. Entonces, específicamente, recordemos un poquito ese precedente desde 2008, o sea, indistintamente si la persona ostentaba o no el estatus de pensionado, pues la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, por ejemplo, en la 31989 del 2008 o 31314 del mismo año, había sentado un precedente, es decir, muchísimas sentencias, muchísimas decisiones reiterativas en el tema, mediante el cual pues se mencionaba, se afirmaba que la acreditación era la omisión del deber de información y del buen consejo que estaba en cabeza de los fondos privados, es decir, de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, desde 1993 existe este deber de información que tenían los fondos de pensiones al momento de que los posibles afiliados se trasladaran a los fondos privados. Entonces, tenían que, por ejemplo, que mencionarles cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir, los aportes voluntarios, la devolución de saldos, por ejemplo, cuál era la edad que tenía que cumplir, cuáles eran esas ventajas, esas desventajas, aquellos riesgos que podían tener al trasladarse. ¿Para qué? Para que el afiliado pudiera firmar y vertir un consentimiento informado, sabiendo tanto lo bueno como lo malo de aquel traslado y pues conociera también el sistema general de pensiones, porque no solo era brindarle toda la información que se tenía en el fondo privado, sino también versus, por ejemplo, el Instituto de los Seguros Sociales, donde se encontraba la persona, o en el otro régimen, en el régimen de prima media con prestación definida, y cuáles eran pues esas diferencias entre esos regímenes, para que la persona pudiera conocer que efectivamente estaba haciendo un traslado de régimen y las implicaciones que esto brindaba. Teniendo en cuenta que en ese tiempo no se mostraba y no se hacía un comparativo de toda esa información, pues la consecuencia jurídica es la ineficacia del traslado. Entonces, la ineficacia de traslado es como si la persona nunca hubiese firmado el formulario de afiliación, teniendo en cuenta de que nunca se brindó toda la información que les he comentado en líneas anteriores. Entonces, esa era la consecuencia, independientemente fuera pensionado, afiliado, beneficiario de transición. Entonces, ahora miremos el caso particular que nos trae esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2021. Entonces, estamos hablando de una persona pensionada, un hombre, que está pensionada de forma anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en Colpensiones, nosotros cumplimos una edad y nosotros cumplimos unas semanas. Una vez nosotros cumplimos con esos dos requisitos que recordemos actualmente son 1.300 semanas, 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres, nosotros podemos solicitar nuestra pensión. Pero en los fondos privados es distinto. En los fondos privados nosotros necesitamos en comienzo un capital. Y si ese capital es suficiente para sufragar una pensión del mínimo del 110%, nosotros nos podemos pensionar a cualquier edad. Entonces, eso es lo que se menciona como la pensión anticipada, que no existe en Colpensiones. Entonces, esos, digamos que son los antecedentes que tenemos en esta sentencia y también pues tenía la modalidad de retiro programado. Es una persona que llevaba hace más de 7 años disfrutando su pensión por parte del fondo privado. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia cuando se solicita la ineficacia del traslado? La Corte Suprema de Justicia en esta sentencia específica dice que no solo se trata de reversar el acto del traslado y el reconocimiento de una pensión, sino que son muchísimas las operaciones que se realizan al momento en que una persona se encuentra pensionada en un fondo privado, porque son aquellos actos, contratos del afiliado con aseguradoras, con la administradora de fondos de pensiones, con las entidades oficiales, inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida. Entonces, los recursos
según la Corte Suprema de Justicia, dice ya están desgastados. Entonces, inevitablemente generan un déficit financiero en el régimen de colpensiones. Entonces, es un detrimento para los intereses de los colombianos. La calidad de pensionado es una situación consolidada, es un hecho consumado cuyos intentos de revertir podrían afectar los derechos y deberes, relaciones jurídicas e intereses de todo el sistema general de pensiones. Entonces, acá, digamos, también abre una puerta distinta lo que es la Corte Suprema de Justicia, porque dice, bueno, pero, ok, aquí estamos mencionando que no se genera en sí una ineficacia de traslado porque tenemos que revertir muchísimas situaciones. Pero eso tampoco significa que entonces el pensionado, a pesar de que vea vulnerado su, por ejemplo, el deber de información que existe desde 1993, entonces no le brindaron la información y únicamente por ser pensionado, entonces este deber ya deja de existir. Entonces la Corte Suprema de Justicia dice, sin embargo, cuando el pensionado considere lesionado, por ejemplo, su derecho, tiene su derecho de obtener una reparación y una reparación plena de perjuicios. ¿Por qué? Porque es un principio general del derecho. Entonces, quien comete un daño está obligado a repararlo. Y eso también lo dice el Código Civil específicamente en el artículo 2341. Entonces, si un pensionado considera que, por ejemplo, el fondo de pensiones realmente incumplió con ese deber de información y por ello pues sufrió un perjuicio, por ejemplo, en la cuantía de su pensión, que es, digamos, el perjuicio que vemos más evidente. Por ejemplo, muchas personas a veces nos comentan, por ejemplo, en el fondo de pensiones me estoy ganando un mínimo. En cambio, por ejemplo, si yo hubiese estado en Colpensiones y nunca me hubiera trasladado, seguramente estuviera pensionado, por ejemplo, con 3 millones de pesos. Entonces podemos ver específicamente esa diferencia realmente las mesadas pensionales. ¿Y todo eso por qué ocurrió? Pues realmente por la falta de información y porque la persona no sabía cómo se calculaba la pensión, no sabía que realmente teniendo esos ingresos que tenía le beneficiaba. ¿Qué era lo que más le beneficiaba? ¿Quedarse en el fondo o quedarse en Colpensiones? Eso nunca se lo explicaron. Y ese es el perjuicio que tiene y que por causa mayor pues realmente se pensiona. Muchas personas pues terminan pensionándose en los fondos privados por realmente por situaciones de fuerza mayor, porque realmente se terminó su contrato de trabajo, necesitaban un ingreso urgentemente y a pesar de que no estaban de acuerdo con su mesada pensional en el fondo privado y que se sintieron pues realmente que les faltó esa información y que seguramente si se la hubieran dado jamás se hubiesen trasladado, pues ya no pueden hacer nada y pues realmente deciden pensionarse. Entonces, eso es lo que nos comenta la Corte Suprema de Justicia. Hay una ventana, hay una puerta abierta de demandar la indemnización plena de perjuicios, específicamente pues también el perjuicio material, que es el que vemos más evidente específicamente en estos casos. Y también que lo podemos encontrar la reparación integral de perjuicios también en la Ley 446 de 1998 en su artículo 16. Entonces, ¿qué es lo que también nos han comentado tanto los tribunales laborales como la Corte Suprema de Justicia? Entonces, este es un principio que en un comienzo el juez debe valorar la totalidad de los daños que menciona la víctima tener. Entonces, es la carga de la víctima probar el daño y probar que efectivamente pues fue por esa falta de información. Entonces, ¿por qué? Porque el juez debe adoptar esas medidas que compensen ese daño que generó las administradoras de fondos de pensiones por esa falta de información. Este es un daño que es perceptible y es apreciable en toda su magnitud, pero ¿desde cuándo? Porque no es un perjuicio desde, por ejemplo, desde hace 20 años, sino la Corte Suprema de Justicia nos comenta, es un daño que comienza desde que la persona tiene la calidad de pensionado. No desde que la persona solicita la pensión, no, sino desde que ya se encuentra en nómina de pensionados y tiene su primera mesada, es que se genera esa calidad de pensionado y comienza el daño. Y también la Corte Suprema de Justicia nos comenta que hay un término de prescripción y ese término de prescripción se toma desde la calidad en que la persona se pensiona y 3 años posteriores. Entonces, también lo que nos comentan en la jurisdicción ordinaria de los tribunales es que lo primero y lo más evidente son las diferencias tanto en las mesadas pensionales entre Colpensiones versus el fondo privado. Entonces, ¿cuál sería la sanción? Entonces, la sanción
para poder compensar esa falta de información es una renta periódica en los mismos términos en que lo habría hecho Colpensiones. Entonces, en el ejemplo en que estamos, por ejemplo, hablando. Entonces, por ejemplo, me estoy ganando 2 millones de pesos en el fondo privado, pero con Colpensiones me hubiera ganado 5 millones. Entonces, esa renta periódica son esos 3 millones de diferencia, lo cual me compensaría si sí me hubieran brindado esa información y yo me hubiera quedado en Colpensiones. Entonces, eso es lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que se pueda compensar o restituir todo aquello que dé lugar. Entonces, se debe verificar la existencia de un daño que se debe reparar. Y en el caso del fondo privado, debe probar que efectivamente de una asesoría cualificada, exigida, cumpliendo con los mínimos de transparencia, no simplemente mirar un formulario de afiliación en donde aparecen los nombres y la dirección de la persona, en donde no se puede verificar absolutamente nada, una información suficiente, clara, oportuna, o que simplemente la persona se hubiera trasladado por unos llamativos rendimientos financieros o una pensión anticipada, pero sin comentarle realmente cuáles eran los requisitos que debía cumplir la persona. Entonces, esa falta de información es la que genera esos daños que son directos, ciertos y reales. ¿Por qué? Porque la persona perdió la oportunidad de acceder a un mayor valor a su mesada pensional. Además, por último, la Corte Suprema de Justicia nos comenta que este daño, una vez se adquiere la calidad de pensionado y entra en pleno disfrute pensional, estamos hablando de no cualquier daño, sino de un daño de carácter continuado, porque desde que nosotros tenemos la calidad de pensionados hasta lo que es nuestra vida probable y también la de nuestros beneficiarios, persiste. Entonces, esa renta periódica es hasta esos momentos. Entonces, en conclusión, y ya como para cerrar toda la idea que hemos hablado pues en estos minutos, es la oportunidad que brinda la Corte Suprema de Justicia, una indemnización plena de perjuicios. Tenemos un término de prescripción de 3 años desde que la persona tiene la calidad de pensionado. El típico, por ejemplo, daño que podemos ver es el material, la diferencia entre mesadas pensionales, Colpensiones versus el fondo en el que yo me encuentro por aquella falta de información, pero también puedo tener otro tipo de daños como el daño a la salud, el daño moral, el cual pues también la persona los debe probar. El juez es quien revisa y quien realmente analiza realmente el daño y el nexo que se tiene con esa falta de información, y esa es la puerta que realmente nos abre la Corte Suprema de Justicia sobre este daño continuado que tenemos desde que tenemos la calidad de pensionado. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, les agradezco muchísimo por su atención y